Bendiciones, bienvenidos a la clase número 3 del Diplomado en Ministerio Infantil. En esta clase vamos a estar abordando estrategias educativas para la escuela dominical, eh, las cuales van a estar integrándose o sumándose a lo que hemos estado explicando en las anteriores clases, que permitan reforzar el trabajo en la parte del desarrollo de los niños. Integra la parte cognitiva, mental, emocional, espiritual y claramente también física, que es parte del trabajo de realizarlo. La física claramente porque en el cuerpo es el canal o el medio por el cual todos estos elementos, la parte cognitiva, emocional, este, espiritual, se manifiestan y a través del cuerpo podemos llegar incluso a lograr, eh, lograr sentir, lograr experimentar, lograr integrar. Es muy importante reconocer que a través del cuerpo nosotros podemos tener estas experiencias espirituales y de manera constante. Entonces, por eso también se habla mucho de esa parte del cuerpo. Los temas a tratar en primer lugar, son muy importantes. Vamos a tratar principios de la enseñanza efectiva, el uso de recursos didácticos y el manejo del aula y la disciplina positiva. Hablando de los principios de la enseñanza efectiva, eh, vamos a observar cómo esos principios, de acuerdo a la teoría de aprendizaje significativa de David Hausebel, explica cómo adquirimos y retenemos conocimientos de manera efectiva, destacando que para poder conectar e integrar nuevos conceptos, es muy importante reconocer que al tener o al conocer los conocimientos previos que tiene el infante, con el nuevo conocimiento que esté relacionado y que vaya a sumar, va a generar un mayor impacto en el trabajo de la comprensión y sobre todo que pueda retenerse en la memoria. Es algo muy importante de este trabajo a través de los principios de la enseñanza efectiva. Entonces, un principio muy importante de esto es que el trabajo significativo sí o sí va a conectar, va a usar, va a hacer el uso y va a integrar los conocimientos previos que ha obtenido la persona. Entonces, al realizar este trabajo, al aprendizaje significativo, va a generar que estos conocimientos va a ser duradero y facilita la aplicación de nuevas situaciones, que va a ser muy importante en el momento de la aplicación y la integración. Y este conocimiento claramente tiene que ser al nivel conocimiento cognitivo, ¿verdad? El conocimiento incluso físico, me refiero a movimientos o experiencias que el cuerpo ya conoce, movimientos, experiencias o trabajos de movilidad, todo aquello que el cuerpo también ya conoce este trabajo previo, ¿no? Entonces es muy importante reconocer esta situación y también a nivel emocional y a nivel espiritual. Y cuando hablamos de las emociones, claramente partimos de las emociones básicas, ¿no? La tristeza, la alegría, el enojo, el asco. Entonces, que generan, y a partir de ello podemos integrar las otras emociones, como cognitivas y físicas, como se hablaba hace un momento. Es interesante también que cuando lo relacionamos con el aprendizaje memorístico, que es una de las maneras tradicionales de educación en muchos aspectos, que David explica de que este trabajo a nivel memorístico se almacena información sin conexión previa. Esto va a ser superficial y va a haber un olvido mucho más fácil. Entonces, eso es un punto muy importante de conocer al momento de estructurar las clases para los niños. ¿Sí? Primero, es muy importante reconocer cuál es el estado evolutivo del infante o de a quienes vamos a dar la clase a compartir. Segundo, es muy importante reconocer las etapas, especialmente qué virtudes o qué aspectos se generan en cada etapa, como lo hablaba Erickson. Y muy importante integrar también en este punto
lo que Bandura nos decía, ¿no? A raíz del modelaje. Entonces, esto va a permitir que al momento que integremos este, estos modelos, al momento del aprendizaje significativo va a ser que viene anteriormente para poder reforzar y a raíz de eso conectar para generar una mejor integración de la información. Ya que si memorizamos de manera muy literal las cosas, o con punto y coma incluso, ¿verdad? Está demostrado que eso genera guardar información por un muy corto tiempo. Por lo tanto, lo memorístico no va a funcionar en ese sentido. Y un ejemplo que se puede observar es, por ejemplo, un niño que ya sabe que Dios creó el mundo puede entender mejor la historia de la creación, ¿sí? Es de Génesis capítulo 1. Entonces, cuando ya existió ese tipo de enseñanza en algún punto, especialmente en la primera etapa o la segunda etapa, especialmente la primera y segunda, entonces eso va a generar que con ese conocimiento previo va a reforzarse y va a entender mejor la historia de la creación. Si ya tiene conocimiento previo que Dios creó todo lo que observo, miro, me creó a mí, claramente luego va a poder comprender y entender los procesos, cómo se creó, ¿no? Cómo se generó el tema de la creación del mundo, ¿no? Cuando ya entender de que estaba desordenada y vacía la tierra, posteriormente se crea la luz y la luz y la noche, y comienza con ese proceso. Entonces va a ser mucho más comprensible el integrar ese tipo de información. En cambio, un niño que memoriza un versículo bíblico sin entender su significado probablemente lo olvidará rápidamente. Entonces, la idea no es, y nuevamente es un punto muy importante, la idea no es llenar tanto de conocimiento que al final va a olvidarse, sino la idea es que el conocimiento que se vaya a entregar ese versículo bíblico sí tenga una conexión muy profunda que integre los 4 elementos que hemos estado hablando hasta el momento. Entonces, estos son los principios de la enseñanza efectiva. Dentro de esta orientación, de este modelo de David, podemos observar que uno de los conceptos claves es la subsunción. Este es un proceso mediante el cual nuevos conceptos se integran en estructuras cognitivas preexistentes llamadas subsunsores, ¿sí? Entonces, eso es uno de los conceptos muy importantes que hay que entender y que se usa en ese sentido, como hemos estado hablando. Y un ejemplo muy importante, podemos poner como ejemplo lo que dice en 1 Juan capítulo 4, 8, que el niño que ya conoce el concepto del amor puede integrar la idea de que Dios es amor, ¿verdad? Entonces, eso va a generar un punto muy, muy, muy bonito, muy, muy profundo, y claramente, como se explicó hace un momento, incluso desde el momento de que se usa el tema de los 0 a 2 años, donde se puede generar, previamente se generó este tema del contacto físico, del contacto emocional, del contacto espiritual de papá, mamá hacia este niño, y pueda reconocer a través de eso como un acto de amor. ¿Qué es el amor? En ese sentido, entonces posteriormente va a poder comprender e integrar con anticipación de lo que ya trae el conocimiento de que Dios creó el amor. Entonces va a generar incluso esa conexión de lo que es Dios amor, y qué significa incluso que Dios es amor. El otro concepto muy importante a revisar son los organizadores previos. Esto, hablando de los organizadores previos, es una herramienta o conceptos introductorios que ayudan a los estudiantes a conectar nuevos conocimientos con los que ya saben. Entonces, esto es muy importante, de los organizadores previos, y son esta herramienta que permite tanto al maestro o a la maestra tener ese enlistado, tener estas herramientas, tener este bagaje de conceptos previos al tema que se va a realizar, que eso le va a permitir, como explicaba en su momento, conectar con los conocimientos nuevos que ya lo conocen. Y dentro de esto, por ejemplo, un ejemplo muy interesante es que antes de enseñar la historia de la resurrección de Jesús, el maestro puede recordar a los niños que ya saben que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Nuevamente, este es el Hijo de Jesús, el Hijo de Dios,
y cómo el tema de la resurrección, al conectar con lo que es el Hijo de Dios, va a observarse desde la parte incluso espiritual, desde una experiencia trascendental, se puede decir. El punto es que claramente la resurrección, como explicamos un momento, representa ese proceso de pasar de un mundo a otro, de un mundo a otro mundo, de un estado a otro estado, de un estado emocional, espiritual, físico a otro estado, en ese sentido, como hablábamos, desde el vientre de mamá al momento que nace. Entonces, claramente estos conceptos previos, cuando ya se integró lo que Jesús es el Hijo de Dios, al momento que queremos enseñar o queremos integrar el tema de la resurrección y el tema de la gracia en este sentido, y qué hay después de qué significa la resurrección con respecto a la muerte, va a generarse este concepto muy importante de la espiritualidad, que es prácticamente que somos parte de Dios en este sentido, y que prácticamente la resurrección es ese cambio, de etapa, esa transición para lo que vivimos en el presente y lo que se puede vivir después en ese estado espiritual desde esta conexión y desde esta naturaleza espiritual y también humana acá. Entonces, eso sería uno. Como tercer concepto es la diferenciación progresiva. Como bien dice su título, es el proceso mediante el cual los conceptos se vuelven más específicos y detallados. En otras palabras, desde lo básico que teníamos, claramente se va sumando como ladrillitos que vamos construyendo una pared de una casa, cada vez se van integrando otro tipo de conceptos mucho más profundos. Entonces, claramente empezamos con el tema del concepto del amor, ¿sí? Un concepto muy, muy importante, vivido, que el niño puede integrar sin ningún problema. Luego va a integrar que Dios es amor, como vimos en subsunción. Y luego los organizadores previos vamos a ver cómo, en cambio, en este punto Jesús es el maestro, puede recordar, es Jesús el maestro, y luego podemos observar que Jesús, en el momento de la resurrección, se observa como el Hijo de Dios. Entonces, ya se van integrando estos conceptos. Y para la diferenciación progresiva es claramente cuando ya hemos pasado por todos esos procesos anteriores que van incluyendo cada vez ir ampliando esos conceptos. Y es por eso que un ejemplo muy importante es, primero, el niño aprende que Dios es amor, ¿sí? Y posteriormente va a integrar que la forma de este Dios que se manifiesta como amor va a observarse en aspectos muy importantes como son el perdón y la compasión, ¿sí? Y incluso ahí viene la gracia, ¿no? Entonces, como parte de este Dios que es amor, ¿cómo se manifiesta el tema del perdón? ¿Sí? ¿De qué manera, de qué manera se manifiesta el amor al perdonar de parte de Dios, y cómo eso incluso posteriormente uno puede integrar eso en la vida espiritual? También el tema, como se explicaba hace un momento, el tema de la compasión, donde la compasión básicamente, como se reconoce en muchos aspectos, la compasión es esa parte donde el Dios permite que en la libertad de expresión, la libertad de decisión de la persona, permitirle ser y posteriormente estar listo para poder apoyar, socorrer, acompañar en este proceso de transformación, e incluso cuando se ha realizado tal vez decisiones no coherentes o congruentes. Entonces, esta diferenciación progresiva va sumando Dios, la palabra amor, Dios, Dios es amor, posteriormente el tema de perdón, reconciliación, el tema de compasión, cómo se van manifestando. Entonces, es la suma progresiva y diferenciada de estos conceptos. Y por último, en estos conceptos claves es la reconciliación integradora. Al hablar de la reconciliación integradora, es los procesos mediante el cual los estudiantes reconcilian conceptos aparentemente contradictorios para formar una comprensión coherente. Entonces, en este punto, un niño puede reconciliar la idea de que Dios es justo, pero también misericordioso, al entender que la justicia de Dios se manifiesta en su amor por la humanidad. Nuevamente, eso es
y otras formas de poder comprender ya para que pueda diferenciar, para pueda entrar a ese punto de pensamiento crítico y de integrar para su vida otros conceptos que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, como el tema de la muerte y el tema de la vida eterna. Otro tema que puede ser contradictorios, pero al final, cómo se van integrando, cómo es el tema de la vida, cuál fue su proceso, el tema de las formas de la vida física, la muerte espiritual y la muerte, la vida espiritual, la vida eterna. Entonces, cómo estos temas se pueden ir integrando, el tema de la expiación, por ejemplo, con el tema del cumplimiento de la ley, ¿sí? El tema del pecado con el tema de la gracia. Entonces, todos esos temas que aparentemente son contradictorios, al final es integrar, reconocer que sí, si bien es cierto, el tema de la ley está para generar o está dada para que las personas podamos verla como una bendición, para que podamos cumplir ciertos criterios, ciertos mandamientos que se encuentran, o los mayores mandamientos que son explícitos, que están para nuestro beneficio, donde el niño pueda reconocer que claramente si me dice no mentirás, que es un mandamiento, que al final pueda entender que es beneficioso para mí, porque el momento que yo miento, vienen consecuencias hacia mí. Entonces, como se me había explicado en las anteriores clases, entonces las consecuencias puede ser que me metan en problemas a nivel de credibilidad, puede ser que otras personas se sientan lastimadas, violentadas por medio de la mentira, o pueden generar otro tipo de situaciones. Entonces, esto va a generar esta reflexión que entonces el mandamiento está para eso, pero que en el momento que existe este tipo de no conectar, de no asumir este trabajo moral, espiritual, ético, claramente va a haber consecuencias, pero en esas consecuencias está el Dios misericordioso, el Dios de la gracia, donde va a permitir que esto se use para bendición. Entonces, y algo muy importante, que eso va a mostrar la parte de la gracia, por ejemplo, ¿no? El tema de la redención con Jesucristo. Entonces, es un punto muy importante el tema de la reconciliación integradora, entonces, donde se integran todos los conceptos. Y el ejemplo último que está aportando es conocer claramente que la gracia se manifiesta a través de Jesús y que Jesús es el Hijo de Dios y Dios es amor, y como eso es una parte de la manifestación del amor de Dios y del trato justo y de bendición para la humanidad. Entonces, es reconocer esos conceptos, es el lograr integrar de una manera, igual manera, un proceso para poder ir integrando más conocimientos e ir estructurando mejor lo que es la parte espiritual y claramente el tema de la vida espiritual. Entonces, como aplicaciones en la escuela dominical es muy importante, como explicaba hace un momento, que se reconozca todos los aspectos progresivos del desarrollo de los diferentes estados, y en ese sentido es muy importante, los maestros deben identificar lo que los niños ya saben, usarlo como base para enseñar nuevos conceptos. Y sería muy importante que incluso antes de generar para el trimestre, el semestre, los módulos de clases, va a ser muy importante que los profesores o profesoras, maestros o maestras, logren hacer una evaluación, una indagación, un escaneo de los conocimientos, qué conocimientos tienen antes, previos con respecto a lo que se va a compartir, se va a acompañar a los chicos. A veces asumimos que esto ya deben de saber, que es muy típico, ¿no? Normalmente a veces pasa eso en las unidades educativas o en la universidad muchas veces, cuando el profe viene y dice, bueno, esto los voy a enseñar y asumo que ustedes ya saben esto. Pero a veces, por el tema de la memorización u otro tipo de cosas, los chicos se olvidan, ¿no? Las personas olvidamos. Y es por eso muy importante reconocer esto, porque si al dar la clase, al compartir esta clase dominical, no se observó esto y no se integró estos conocimientos previos o conceptos previos, claramente va a ser una clase que no va a generar de bendición o beneficio de lo que se está buscando para los chicos. Por ejemplo, si los niños ya saben que Jesús es un amigo, el maestro puede enseñar
que Jesús también es nuestro Salvador. ¿Sí? Claramente, cuando existían esos conocimientos previos, ya está listo para el niño entender lo que es el amigo y ahora este amigo, cómo es, en qué sentido es nuestro Salvador. Por eso es que es muy importante el que se logre reconocer esos conocimientos previos. Sí o sí, antes de incluso este screening o este escaneo, va a ser muy importante incluir incluso a los padres, ¿no?, de familia, e incluir también al anterior profesor con quien estuvieron posiblemente en un módulo o en un nivel. Entonces, eso va a permitir integrar de manera muy responsable y amorosa y espiritual, porque eso va a generar que no exista fricciones o a su vez incluso deserciones de parte de los niños, aburrimiento o el hecho de que incluso existan comportamientos desde el aburrimiento que se levanten, no quieran atender, llorar o no quieran asistir en ningún sentido a la clase. Entonces, ¿por qué? Porque si no, va a ser que no conozco, no entiendo e incluso puede generar una cierta tendencia a sentirse inferior. Recordemos las etapas de Erickson, donde si no desarrollamos eso de manera donde puedan ellos trabajarlo, de ese sentido, integrarlo, van a sentirse en algún punto inferiores. Hablando de los organizadores previos, una técnica o una forma de poder incluso en el acto lograr integrar conocimientos previos o anteriores. Una buena forma es incluso hacer preguntas, ¿sí? O ciertos conceptos. Por ejemplo, una de las preguntas, si voy a enseñar sobre la multiplicación de los panes y los peces, tranquilamente el maestro puede preguntar, ¿alguna vez has compartido algo con un amigo? ¿Cómo te sentiste? Entonces, este tipo de preguntas van a generar reconocer y hacer un sondeo de los conocimientos previos y organizar de manera previa lo que ha pasado. Entonces, fíjese, al momento que le pregunto, ¿alguna vez has compartido algo con un amigo? Claramente, pues depende de la edad, ¿no? Y especialmente ya desde los 5 años o 4 años, donde ya hay una integración, o a partir de los 7 años especialmente, donde ya hay ese pensamiento lógico, van a poder diferenciar y distinguir y ver, claro que sí, he compartido esto o compartido lo otro, o a su vez no he compartido, pero entonces ya hay un conocimiento previo en esto y se va a poder organizar ese trabajo. Y muy importante el hecho de cómo integrar la parte emocional, cómo te sentiste. Y en el cómo te sentiste también es muy importante, a veces los chicos no logran reconocer las emociones. Entonces, por ejemplo, yo cuando estoy trabajando con los niños en consulta, generalmente yo pongo 4 hojas, 5 hojas, depende de lo que voy a trabajar, y dibujo la carita feliz, una carita triste, una carita de asco, una carita de enojo. Entonces, cuando comienzo a hacerles preguntas a estos niños, como no saben bien o mal, dicen. Entonces, para que logre identificar lo que yo generalmente digo, aquí tengo esas son 4 hojas, tú me vas a señalar con el dedo cómo te sientes, ¿sí? Y entonces, ahí entre las 5 hojas, las 5 emociones básicas, distingue el niño o la niña. Entonces, al momento que me distingue, le digo, ¿te sientes entonces triste, enojada, con asco, con miedo? Entonces, va asimilando estas emociones y el sentir, y generalmente yo, personalmente, para que se integre mejor, integrar los sentidos, luego les pregunto, ¿en qué parte de tu cuerpo lo sientes? Me dice, estoy triste. Entonces, ¿en qué parte de tu cuerpo sientes? Entonces, generalmente los niños a veces no logran sentir. Entonces, ahorita voy a hacer un ejercicio rápido. Entonces, a todos les voy a pedir que por favor cierren sus ojos un ratito. Cierren sus ojos, respiren profundamente por la nariz, exhalen por la boca, una respiración por la nariz, exhalen por la boca, una vez más, respiren por la nariz, exhalamos por la boca. Y te voy a pedir que rápidamente vayas a un momento en donde
la última vez, en esta última semana, comiste algo desagradable. O en este último mes, comiste una comida desagradable. Permite que tu memoria, tu huella cognitiva, tus emociones te lleven a una escena en este mes donde tú comiste algo muy desagradable. ¿Sí? Entonces te voy a pedir que vayas a esa escena a la cuenta de 3, 1, 2, 3, te metas a la escena sintiendo que comiste esta comida desagradable. Siente cómo estás comiendo, siéntela un ratito, siente cómo estás comiendo eso desagradable. Y te pregunto en este momento, mientras estás comiendo, describe en tu mente qué estás comiendo. Ahora te voy a invitar a que logres distinguir qué emoción sientes al momento que estás comiendo eso desagradable. Puede ser enojo, puede ser asco, angustia, no sé, hasta miedo. Pero va a ser difícil que mientras alguien está comiendo algo desagradable se sienta feliz, alegre. Ahí hay un problemita, si es que existe eso. Pero ahora que logra usted distinguir qué emoción siente, cualquiera de estas, de asco, enojo tal vez, angustia, desagrado, cualquiera, especialmente las tres, voy a invitarle a que ahora sienta esa emoción y la intensifique. Permítase intensificar un poquito, pongamos si siente asco, le voy a invitar a que le haga un zoom a esa emoción, la intensifique un ratito, la intensifique, siente más asco, y ahora va a identificar en qué parte de su cuerpo siente ese asco. ¿Sí? Identifique la cuenta de 3, 1, 2, 3. Sienta en qué parte de su cuerpo siente ese asco. Sienta. ¿Sí? Puede ser en el estómago que comienza a hacer algún tipo de sensación física, el estómago comienza a moverse, puede ser una ardor en la garganta, puede ser incluso ganas de vomitar. Entonces, voy a pedir que identifique eso, que lo sienta, porque eso me va a permitir distinguir conocimientos previos que ya tiene y que tenga esa sensación. ¿Sí? Sienten un ratito para respirar profundamente. A la cuenta de 3 salimos de esa escena. 1, 2, 3, salimos de ahí. Movemos la cabeza, los brazos, los pies un ratito. Respiramos profundamente y exhalamos. Ahora, a la cuenta de 3 va a buscar un lugar, un momento en que este último mes estuvo comiendo algo muy sabroso, algo exquisito. Deje que su alma le indique, su memoria, hasta llegar. Y ahora a la cuenta de 3 va a sentir esta sensación. Va a observar, primero va a sentir, va a identificar qué está comiendo, deguste lo que está comiendo, siéntalo. Y dentro de su memoria, de su trabajo, distinga qué está comiendo, qué está sintiendo. ¿Sí? Ok, ahora identifique qué emoción, qué sensación emocional está sintiendo al comer. Puede ser alegría, puede ser satisfacción, puede ser placer. Entonces, usted identifique cuál de esas es. Recuerde que si dice bien, bien no es una emoción. Entonces, ahora que identificó, digamos que siente placer, eso que está comiendo, sienta más placer, haga un zoom a ese placer, haga un zoom y ahora identifique en qué parte de su cuerpo siente esa sensación de satisfacción. ¿Sí? Puede ser en la boca, en la lengua, en los labios, puede ser en el mismo estómago, en el abdomen o cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, esa sensación física es la conexión con la emoción, con el conocimiento y también automáticamente puedo decir cómo Dios en este punto se manifiesta en esa sensación. Cómo puede sentir la parte de sentir esa parte espiritual y de qué forma puede sentir que Dios está ahí presente en ese sentido, ¿no? Puede ser una que gracias a Dios porque tengo los 5 sentidos para poder disfrutarlo, etcétera, etcétera. Entonces, sienta eso, voy a invitar a que respire profundo, exhale, guarde esa información y a la cuenta de 3 salimos de la escena, respiramos profundo 2 veces y exhalamos. Ahora, voy a invitar que mueva su cabeza, sus brazos, sus pies. Y a la cuenta de 3 salga de esa escena y abra sus ojos, abra sus ojos. Ahora,
La invitación es que observe cómo sintió esta sensación desagradable y cómo fue sentir esta sensación agradable, qué emociones generaron y en qué parte del cuerpo generaron. Esto va a permitir, va a lograr identificar qué sensaciones físicas, emocionales, intelectuales, cognitivas ya existen de por medio o anteriores y cómo eso va a permitir conectar con la parte espiritual. Ahora, si la persona no sabe distinguir nada, como expliqué, especialmente en los niños, invitarles a que las hojitas y tal vez volver a enseñar o iniciar a iniciar lo que es las emociones o cosas básicas en ese sentido. Entonces, por eso es que es muy importante que al realizar este tipo de indagación, ¿verdad? Como es la enseñanza de los panes y los peces, con este ejercicio que hice, incluso luego puede ingresar a que ya a enseñar las otras partes o el milagro de esto, los cinco, de los peces y de los panes.